Vamos a hablar ahora del significado de las cartas respecto a su posición en las casas. El asunto que trata de leer las cartas respecto a sus casas examina el sitio que ocupa cada carta, tomando en cuenta si está en su casa o no. Por no liarles mucho, aquí le presento el mismo ejemplo que hemos usado para resolver los problemas de la tirada grande. Así que se ordenan 4 filas de 8 cartas y en la última quinta fila están las 4 cartas que quedan. Aquí en ese ejemplo podemos ver las casas que también siguen la orden de las cartas que salen de la tirada. Así que la primera carta que sale de la tirada ocupa el puesto de la primera casa de la tirada. Y el significado de la casa número 1 se asocia con el significado de la carta número 1, que era el jinete. Así que la casa número 1 significa el mismo que la carta número 1, noticias o contactos. La segunda carta que sale de la baraja ocupa el segundo puesto, el puesto de la casa número 2. Y el significado de esa casa se asocia con el significado de la carta número 2, que era el trébol, que significaba suerte pequeña. La carta número 3 ocupa el puesto de casa número 3. Aquí vemos una cosa, que la carta número 3 ya está en su casa, en la casa número 3. Podemos hacer una asociación con la astrología, con las casas de horóscopo, solo que en horóscopo tenemos solo 12 casas y aquí tenemos 36 como son las cartas del oráculo. Y en la astrología se sabe que si un planeta está en su casa es que tiene mucha influencia. Aquí también sucede lo mismo. Si una carta está en su misma casa es que está muy fuerte y también tiene mucha influencia. Es una carta muy importante para resolver el problema que tratemos con esta tirada. Vamos a ordenar la tirada hasta el final con todas 36 cartas, así como el ejemplo de 4 filas de 8 cartas. Y en la última quinta fila, las 4 cartas que quedan. Aquí en la segunda fila vemos que salen las 2 cartas personales, que son número 28 y número 29. Y en nuestro ejemplo, como hemos decidido que la persona que ha venido a hacer la consulta será una mujer, su carta personal es la carta número 29. Aquí. ¿Qué hacemos primero cuando ordenamos la tirada grande? Buscamos la carta personal. Aquí también con el significado de las cartas respecto a sus casas, la posición donde salen en la tirada, también empezamos por buscar la carta personal y podemos ver que la carta personal de la persona que ha venido a hacer la consulta, el número 29, en ese ejemplo ha salido en la casa número 13. La casa número 13 se asocia con la carta número 13, que el significado de la carta número 13 era nuevos amistades, un nuevo comienzo. Aquí podemos concluir que la persona que ha venido a consultar tiene problemas en su relación. Si eso es así, otra carta importante de la tirada que podemos buscar, excepto la carta personal, es la carta del amor, la carta número 24. La carta número 24 ha salido en la casa número 11,
que es la casa de discusiones. Como acordéis, la carta número 11 es la casa de látigo escoba, que son dos objetos de la casa cruzados que siempre están en diferentes opiniones. Aquí sí, aquí que siempre hay discusiones entre ellos. Para saber algo más de la problema emocional que trae esa persona en la consulta, vamos a buscar la carta personal de su supuesto marido. Y la carta personal suya sale en la casa número 12, que es la casa de las molestias. Pero también nos lleva a la carta número 12, que la encontramos en la casa número 9, que es la casa de alegría. Así que podemos concluir que ese problema entre ellos sí que tiene una buena solución y no es tan grave. Pero vamos a ver si ese problema es un problema de salud. Así que buscamos otra carta importante que significa la salud. La encontramos en la casa número 6. Y la casa número 6 es la casa de la inestabilidad. Ahora, si me podéis seguir, haremos una breve cadena. Mire, la casa número 6 nos lleva a la carta número 6, que está en la casa número 25, que es la casa de los contratos, de los matrimonios. La carta número 25, que es el anillo de los contratos, sale en la casa 27, que representa papeles importantes, papeles oficiales, documentos. Y de aquí podemos concluir una cosa, que seguramente en su contrato matrimonial hay una cláusula que la preocupa. A ver, ¿qué puede ser esa cláusula? Buscamos la carta que lleva el número, la casa que lleva el número de la carta personal de la persona, y es la carta número 29. Esta carta que está en la casa número 29 nos puede dar más una explicación que tiene en la mente la persona en ese momento. Y la carta es la carta de cigüeña, que representa un posible embarazo o una llegada de un bebé. El vínculo de estos dos problemas, podemos decir a la persona que seguramente en su contrato matrimonial hay una cláusula que le obliga a tener un bebé. Vamos a ver si eso es un problema de salud. La casa de la salud es la casa número 5. Ahí está la carta número 31, que es el sol. Así que seguramente no es ningún problema grave, pero vamos a ver a dónde nos lleva esto. La carta número 31 nos lleva a la casa 31, donde está el libro, pero el libro significa un secreto. Y la carta número 26 nos lleva a la casa número 26, que está la carta número 10, que es un peligro. Pero la carta número 10 nos lleva hasta la casa número 10, que está la carta de la casa, de la familia. Puede ser que ese es un problema genético, un problema familiar. Pero al final, la carta número 4 nos lleva a la casa número 4, donde encontramos la estrella, que es un triunfo, y al final vamos a ver que este problema se va a resolver muy bien y con ninguna mala consecuencia de la persona. Una cosa más que podemos decir de ese futuro hijo que va a tener es que ese hijo se puede quedar hijo único. ¿Por qué? Mira qué carta está en la casa que significa llegada de un hijo. ¿Cuál es esa casa? Es la casa número 17, que significa llegada de un bebé. Pero en esa casa encontramos la carta de la soledad.
Por eso podemos concluir que ese hijo se puede quedar como hijo único, pero da igual, en la cláusula no puede pedir más hijos, así que el problema resuelto. Vamos a ver cuál de las cartas están en sus propias casas. En esa tirada encontramos dos cartas. La primera carta es la carta número 3, el barco, y la segunda es la carta número 23, la carta de los ratones, que también está en la casa número 23. Esas dos cartas, como hemos dicho, como hemos hecho una analogía con la astrología, están más fuertes y tienen mucha influencia en la tirada. Vamos a ver si esto nos da más información del problema que tiene esa pareja. Aquí mismo le voy a explicar un método que se llama el método espejo, que nos explica un vínculo entre las cartas que se encuentran en la misma distancia en cada lado del espejo. Por ejemplo, si imaginemos que aquí hay un espejo, las cartas que están en la misma distancia de dos lados de este espejo tienen un vínculo entre sí, como la carta del ramo de flores, carta de nubes, 32 con 10, 3 con 25. Aquí también hay un vínculo que nos explica el problema, pero vamos a ver más tarde, porque hay otro espejo que está por la mitad, por esa mitad, y las cartas que están en dos lados también tienen vínculo. También tienen vínculo estas y estas, y estas, y esta, y más cartas. Todas las cartas que están en la misma distancia de cada lado del espejo. Aquí podemos ver que la carta, si aquí hay un espejo imaginario, la carta de la salud hace un vínculo que la carta que tiene mucha influencia en esa tirada y es la carta del barco. Y la casa número 3 significa viaje. En esto podemos aconsejar a la pareja que si quiere resolver ese problema de la salud o de la llegada de ese bebé, tiene que hacer un viaje medio largo, bastante largo, y también con esto se va a resolver el problema del contrato matrimonial. Porque ese espejo, la carta del barco, está en vínculo con la carta del matrimonio, del contrato matrimonial. La segunda carta que hemos dicho es la carta de los ratones, que también está en la casa número 23. Y el vínculo que tiene como espejo lo tiene con la carta número 4, que es la carta de la casa. Así que si de verdad van a hacer ese viaje, les aconsejamos que tienen que asegurar muy bien su casa, porque es muy probable que le roban y que pierden unos objetos de valor. Bueno, ese método de las casas o del espejo, en la primera vista le sale demasiado difícil, pero quiero decir que con la práctica y le aconsejo que hace su misma práctica, ordenar la tirada y hacer vínculos entre las cartas y casas, vais a ver que ese método le va a dar mucho más explicaciones, muchas más respuestas. Ese vínculo nos permite hacer cadena de presagio entre las cartas y casas así hasta que resolvemos el problema, hasta que llegamos a una resolución. Solo tenemos que hacer una
tenemos que seguir esa ley, que buscamos una carta que nos atrae la atención. Si esa carta es del amor, buscamos la carta 24. Si es de la salud, buscamos la carta número 5. Si es de los hijos o de un bebé o de matrimonio o de un secreto, buscamos esas cartas importantes y luego quiero decir que empezamos a leer por la carta que nos interesa, que nos atrae la atención, pero la respuesta nos dará la casa en la cual encontramos esa carta importante. Como por ejemplo, aquí, la casa, la casa, la casa, la casa, la casa. Así que empezamos por la carta importante, pero la respuesta la encontramos en la casa donde está esa carta. Mi consejo es que hacéis mucha práctica con ese método, porque aquí hay mucha más información y muchas más respuestas del oráculo.